Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para nosotros es un placer y un honor estar una vez más, Roca Eterna Kingston. Amén, aleluya. Que Dios me los bendiga grandemente y poderosamente. Amén. El día de hoy le traemos un pequeño mensaje en Primera de Timoteo, versículo 1 y capítulo del 14 al 16, amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 14 al 16, amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, amén, aleluya. Y dice así: pero la gracia de vuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí en primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Te invito, Espíritu Santo, que estés aquí, Padre amado. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra no retorne vacía, que sea para el fruto que tú le enviaste. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Amén, mis queridos hermanos. Esta carta la escribió Pablo. Pablo, mis queridos hermanos, le escribió a Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo, si ustedes leen el capítulo 1, versículo 2, dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo consideraba a Timoteo un hijo en la fe, amén. Él lo consideraba como un hijo. Y él escribió esta carta a Timoteo y le daba este ejemplo, o le daba esta, como decirle, Pablo le escribía a Timoteo diciéndole este ejemplo. Le decía como que Pablo lo exhortaba a Timoteo, le decía que él tenía que vivir conforme a la palabra de Dios, que le dice en el capítulo 15, le está hablando que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, por los pecados, y dice, y esta palabra es digna de recibirla, dice. Amén, aleluya, es digna de que todo mundo la reciba, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque por medio de esta palabra, mis queridos hermanos, por medio de esta palabra, mis queridos hermanos, eso no quiere decir que porque Pablo escribió esta palabra no viene de Dios. Claro que sí viene de Dios, porque Pablo fue uno de los apóstoles, o fue uno de los llamados de Dios, amén, aleluya, y él fue conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Si nosotros leemos el capítulo 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, vuestra esperanza. Amén, aleluya. Él era, dice, apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo esta carta y le dice que él primeramente se pone como ejemplo de que el Señor tuvo misericordia, que el Señor tuvo piedad por él. Amén, aleluya. Si volvemos a rezar, el capítulo 14 dice: pero por la gracia de vuestro Señor fuimos más abundantes con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El 15, para fiel y digna de ser recibida. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida, mis queridos hermanos. Esta palabra tiene que ser una palabra fiel y digna de recibirla, porque a veces nosotros lo hablan de Dios, los hablan de la palabra de Dios, pero nosotros no la aceptamos con eso como tiene que ser. Y Pablo decía, esta palabra es digna de recibirla. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que anhelar que los hablen de Dios. Nosotros, cuando los hablen de Dios, tenemos que gozarlos, regocijarlos en la palabra de Dios, porque es digna de recibirla, mis queridos hermanos. Yo creo todo lo que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me exhorta, me examina, me fortalece, me da aliento, me da todo, me da el amor del Señor Jesucristo, me da todo lo que yo necesito en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo que es digna de recibirla. Amén, aleluya. Dice, la palabra es fiel. La palabra es fiel, mis queridos hermanos, que no hay en la palabra de Dios. La palabra es fiel y certera, mis queridos hermanos. La palabra se va a cumplir al pie de la letra, mi querido hermano. Cualquier
tilde, cualquier coma, todo se tiene que cumplir lo que está en esta palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Y le dice Pablo, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén, aleluya. No le dice por los cristianos, no le dice por cualquier otra persona pentecostal o cualquier otra persona. Dice por las personas. Mis queridos hermanos, la palabra es fiel y digna de recibirla. Cuando tú recibes la palabra del Señor, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, estás aceptando esa palabra digna de recibirla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el único que los puede salvar, el único que los puede remimir de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, se llama Señor Jesucristo. Y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú estás recibiendo esa palabra fiel y digna. Amén, aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está aquí en este día, en esta hora, y Él quiere que tú lo reciba como Él se lo merece, porque la palabra es fiel y digna. La palabra es tan fiel, mis queridos hermanos, que tú la puedes leer y leer. Y conforme a tu necesidad, la palabra te habla. Conforme a tu necesidad te habla por medio de la palabra. Esta palabra, mis queridos hermanos, es profecía escrita. Es palabra vida. Es viva, viva. Viva, mis queridos hermanos. Por eso es digna de recibirla. Dice fiel y digna de ser recibida por todos. Y después reza que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, lo cual yo soy el primero. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque, mis queridos hermanos, si tú no conocías a Pablo de Tarsa, era un hombre que perseguía a los cristianos en el tiempo antiguo. Él los perseguía, él los mataba, él buscaba la forma de acabar con los cristianos. Pero hubo un día, hubo un milagro, hubo un suceso que marcó su vida, hubo un suceso que le cambió su vida al 100 por uno, le volteó su vida a Pablo. Después de perseguir a los cristianos, él se hizo cristiano y fue un hombre que respetó a Dios, fue un hombre profundo con Dios, llegó a ser un hombre que tuvo esa intimidad con Dios, que Dios le reveló tantas cosas le reveló, y fue un hombre usado poderosamente por Dios. Amén, aleluya. Y por eso Pablo dice, yo soy el primero. Dice, amén, aleluya. Y si nosotros leemos el capítulo 1, capítulo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén, aleluya. Él dice que era un blasfemo, un perseguidor, pero él lo estaba haciendo en ignorancia, porque él no sabía, Pablo pensaba que él estaba haciendo el bien, pero él lo hacía por ignorancia. Lo dice su palabra de Dios, amén, aleluya, lo dice aquí. Pero ¿por qué te dice por ignorancia? Él hacía todas esas cosas, era blasfemo, perseguía a los creyentes de Dios, blasfemaba, dice, no creía nada, amén, aleluya. ¿Por qué por ignorancia? Mis queridos hermanos, ¿por qué por ignorancia lo hizo Pablo? Amén, aleluya. Porque si nosotros leemos 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, aleluya. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor, nosotros pasamos de la ignorancia a la verdad, pasamos de esa ceguedad espiritual y los abre
un conocimiento, una sabiduría que viene del cielo y no de la tierra. Mismo Pablo decía, yo no vengo con palabras persuasivas, yo vengo con la sabiduría que es del cielo. Amén, aleluya. Eso él mismo lo decía, porque cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros estamos en el pecado, nosotros estamos ignorantes, porque nosotros no entendemos y no comprendemos que la única persona que los salva y los remime es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque la palabra de Dios dice aquí en el capítulo que les acabo yo de rezar, dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y en el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Pablo dice, yo me pongo de ejemplo, dice, de ejemplo, después de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, dice, mas fui recibido por misericordia de Dios. Dice Pablo, yo me pongo porque yo estaba equivocado, yo lo hice por mi ignorancia, pero vino la misericordia de Dios y me hizo cambiar mi ignorancia a creer en la verdad de Dios. Amén, aleluya. Porque cuando tú, mi querido hermano, aceptas al Señor como tu único Salvador, es cuando tú dejas la ignorancia del pecado, tú dejas la ignorancia que tú vas a morir un día, mi querido hermano. Nosotros que creemos y creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que tenemos una vida eterna juntamente con Él. Sabemos que vamos a tener una vida eterna y no vamos a morir nunca. Pero las personas que no creen en el Señor Jesucristo y que no lo aceptan a Él como su único Salvador, lastimosamente van a estar en un sufrimiento. Van a estar en un sufrimiento perpetuo, mi querido hermano. Así es que la palabra de Dios es tan clara y tan precisa, mi querido hermano, que dice Pablo, yo estaba en ignorancia, yo lo hacía, yo blasfemaba, yo perseguía al pueblo de Dios por ignorancia. Pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, le cambió la vida completamente. Él ya dejó de seguir a los cristianos, de ser blasfemo, porque vino a la verdad. Y la verdad es vida y vida en abundancia, mi querido hermano, aleluya. El día de hoy el Señor te dice, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero que vengas de la ignorancia a la verdad, mi querido hermano. No te vas a arrepentir. El mundo lo único que te ofrece son maldades. El mundo lo único que te ofrece son son cosas sucias, son cosas pasajeras. Y tal vez si te sientes ahorita bien. Yo he oído mucha gente que dice, yo tengo amigos cuando yo tengo dinero para poderles dar para el vicio y todo lo demás. Pero ya después que esa persona ya no tiene dinero para darles a esas personas para el vicio, ya no tiene amigos, se siente solo. Eso es lo que el mundo te ofrece. Eso es lo que el mundo te ofrece, mi querido hermano. Te ofrece amigos falsos, te ofrece personas que nada más te siguen por tu dinero o porque tú le das algo, porque tú lo complaces en algo o porque tú lo ayudas. Eso es lo que el mundo te da. Te da una felicidad que no dura tanto, pero estando en las manos del Señor Jesucristo, mi querido hermano, tienes una paz, tienes una felicidad que aunque vengan las pruebas, tú dices amén, aleluya, porque yo sé que esta prueba me va a fortalecer, yo sé que esta prueba me va a dar fuerzas para seguir adelante, yo sé que esta prueba me va a hacer subir un peldaño más espiritualmente. Eso es cuando tú estás en las manos de Cristo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador y ya pasas a ser ignorante, desde ignorante a saber la verdad. Amén, aleluya. Pero como yo te leía en 1 de Timoteo capítulo 2, el versículo 5, porque Dios y los hombres, Jesucristo hombre, amén, aleluya, era el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
El Señor quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Y quieres la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. Si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú estás aceptando la vida eterna, la verdad y la vida eterna. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Acuérdate que yo no vengo a hablar de mí. Yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar del Señor Jesucristo, el cual un día Él me dio la salvación, el cual un día Él tocó mi corazón y yo lo acepté como mi único Salvador. Y yo no me he arrepentido, mi querido hermano, y yo anhelaba, yo decía, ¿por qué yo no busqué al Señor antes? ¿Por qué yo no vine a los pies del Señor antes? ¿Por qué yo desperdicié tantos años sin conocer al Señor Jesucristo? Ahora que yo lo conozco, yo no lo quiero dejar de conocer. Ahora que yo entiendo en lo que el Señor quiere para mí, yo no lo quiero dejar. Yo quiero enamorarme más de Él. Yo quiero saber más de la presencia del Señor. Tú no te vas a arrepentir, te lo digo por experiencia. Yo me arrepiento de no haberlo escuchado antes. Eso es lo que yo me arrepiento. Y si tú estás escuchando esta palabra, si tú estás viendo este video, porque el Señor quiere que tú vengas y que dejes tu ignorancia para venir a la verdad. Yo te lo digo por ejemplo. Hay muchas cosas que yo ignoraba, que ahora yo las entiendo, pero por medio de esta palabra. Por medio de esta palabra que el Señor Jesucristo la escribió. Amén, aleluya. Y hasta aquí te dejo, mi querido hermano. Esfuérzate y sé valiente. Y hasta pronto. Que Dios te bendiga grandemente, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios.